Hoy vamos a ver fuerza y energía potencial. Bien, hasta ahora habíamos obtenido la expresión de la fuerza y luego a partir de ahí habíamos obtenido la expresión de energía potencial. Por ejemplo, cuando vimos energía potencial gravitacional en el video, que acá les dejo el link, habíamos visto que en un cuerpo de masa m en la que actúa la fuerza de la gravedad, al moverse de I1 a I2, teníamos que la fuerza hecha por la gravedad era menos la masa por la aceleración de la gravedad. De acá calculábamos el trabajo hecho por la gravedad y definíamos la energía potencial como la masa por la gravedad por la altura. Cuando vimos energía potencial elástica, habíamos visto un sistema de masa-resorte en el que aplicábamos una fuerza y lo estirábamos, y como dejaron en la posición relajado y en la posición estirado, entonces veíamos que habíamos aplicado una fuerza y habíamos estirado el resorte de X1, su posición de relajamiento, a X2, y según la ley de Hooke, que vimos en la teoría, que acá les dejo el link, la fuerza era la constante del resorte por la distancia que lo estirábamos o comprimíamos. Y según la tercera ley de Newton, si esta es la fuerza que le hacemos al resorte para estirarlo, la fuerza elástica que hace el resorte es el opuesto. Entonces nos queda que la fuerza hecha por el resorte era igual a menos la constante del resorte por el desplazamiento que sufre. De acá habíamos obtenido el trabajo hecho por el resorte y habíamos definido la energía potencial elástica como un medio de la constante K por X al cuadrado. Bien, hasta ahí estamos bien, pero ¿qué pasa ahora si en vez de tener la función de la fuerza tenemos la función de energía potencial y queremos saber cuál es la fuerza que actúa? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar un movimiento rectilíneo en el eje X y en cualquier desplazamiento el trabajo efectuado por la fuerza conservativa. Vimos que era en el video de teoría que el trabajo igual a menos la variación de la energía potencial. Si consideramos pequeño desplazamiento delta X, en la definición de trabajo vimos que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento. Entonces, como el desplazamiento es chiquito, son delta X, nos queda que el trabajo es la fuerza que actúa por el desplazamiento delta X en el que actúa. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar. Donde está el trabajo acá, ponemos todo esto y nos queda. Fíjense que este X entre paréntesis significa que la fuerza es función de la variable X por el desplazamiento chico delta X es igual a menos la variación de energía potencial. Bien, lo que hacemos ahora es despejar la fuerza, que es lo que queremos obtener porque conocemos la función de energía potencial. Entonces pasamos al delta X a este lado de la igualdad dividiendo y nos queda que la fuerza en función de la variable X es igual a menos la variación de energía potencial dividido el desplazamiento delta X. Para que esta ecuación sea exacta, lo que tenemos que hacer es tomar el límite de delta X tendiendo a 0. Entonces, la ecuación de recién se transforma en una ecuación diferencial donde nos queda que la fuerza en función de la variable X es igual a menos la derivada de la variación de energía potencial, que también ya está en función de X, dividido diferencial X. Y esta es la ecuación de la fuerza a partir de la energía potencial en una sola dimensión. ¿Qué significa esto? Que si nosotros conocemos la energía potencial en función de la variable X, podemos obtener la ecuación de la fuerza en función de la variable X derivando a la función potencial con respecto a X. Y también significa que una fuerza conservativa trata siempre de llevar al sistema a un nivel de energía potencial menor. Vamos a comprobar si esta ecuación que obtuvimos sirve para obtener la ecuación de la fuerza y vamos a usar una función potencial conocida. Entonces vamos a tener la función de energía potencial elástica en función de X. Fíjense que acá la variable es cuánto se estira o comprime el resorte, que es un medio de la constante K por X al cuadrado. Vamos a aplicar esta ecuación y lo que vamos a hacer es derivar a esta ecuación respecto a X y nos queda menos la derivada de un medio de K por X al cuadrado respecto a X. Y si se acuerdan cómo se deriva, lo que tenemos que hacer es, acá tenemos la derivada de una cuadrática, entonces nos queda, fíjense que bajamos al 2 multiplicando, entonces nos queda 2 dividido 2 y se simplifica.
acá nos queda 2 menos 1 que es 1, entonces nos queda x a las 1 y efectivamente obtenemos que la función de la fuerza en términos de x es igual a menos kx que la fuerza hecha por el resorte. Entonces verificamos que esta fórmula para obtener la función de la fuerza cuando conocemos la función de energía potencial es válida. Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo siempre que actúan fuerzas conservativas, la fuerza conservativa lo que hace es tratar de llevar al sistema a una situación de más equilibrio que una situación de energía menor. Entonces, vamos a analizar la energía potencial elástica. Si se fijan, es un medio de K por X al cuadrado, que esto es una parábola. Y esto es, si estiramos el resorte, la energía potencial aumenta cuadráticamente con el estiramiento del resorte. Si vamos, en vez de estirarlo, lo comprimimos, que es esta parte de acá, vemos que mientras más los comprimimos, mayor es la energía potencial elástica. Entonces, la energía potencial elástica es mínima cuando x es igual a 0. Como vemos, cuando el resorte está relajado, su energía potencial elástica es 0. Si vemos la ecuación de la fuerza que hace el resorte, fíjense que una red con pendiente negativa, que la pendiente es el negativo de la constante del resorte, vemos que es una recta como la que se muestra. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando x es menor que 0, es decir, cuando el resorte está comprimido, la fuerza empuja el cuerpo hacia x igual a 0, que es la situación de menor energía del sistema. Fíjense que mientras más comprimido está el resorte, más nos venimos en la dirección del eje x negativo, la fuerza del resorte cada vez más grande, y la fuerza del resorte lo que hace es tratar, si lo estamos comprimiendo, el resorte hace fuerza para volver a su posición de equilibrio. Mientras más los comprimimos, más grande es la fuerza que él hace para volver a la situación de equilibrio, que es cuando está relajado. Ahora, si estiramos al resorte, fíjense que la fuerza es negativa y lo que hace es lo mismo. En este caso está tirando para volver a su posición de equilibrio. Entonces cuando x es mayor que 0, la fuerza es negativa, es menor que 0, y la fuerza vuelve a empujar al cuerpo hacia x igual a 0. Entonces vemos que cuando hay una fuerza conservativa, la fuerza trata de llevar al sistema a la situación de menor energía potencial. Ahora hagamos otro ejemplo que conocemos, que es cuando actúa fuerza gravitacional, y tenemos función potencial de la energía gravitacional, es una recta. Fíjense que la masa por la gravedad con una constante por la variable i. Fíjense que acá está el eje y, así crecemos en altura y así crece la energía potencial. Quiere decir que cuanto más aumentamos el valor de i, más aumenta la energía potencial, y mientras más disminuimos el valor de i, más disminuye la energía potencial. Entonces la energía potencial disminuye al disminuir la altura. Ahora veamos qué pasa con la fuerza de la gravedad. Acá tenemos la fuerza y acá tenemos la altura en el eje y. Por ahí cuesta verlo porque el eje y en vez de estar parado está en horizontal, pero para allá está más alto, para allá está más bajo, y para allá estamos más bajo del nivel de referencia. Fíjense que la fuerza en este caso es negativa, que menos la masa por aceleración de la gravedad, y es constante. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor de i, sea positivo o negativo, la fuerza siempre empuja al cuerpo hacia más abajo. Entonces, una vez más se cumple que para toda i la fuerza es negativa y la fuerza empuja al cuerpo hacia una i decreciente. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de la gravedad siempre nos empuja hacia abajo, porque mientras más abajo estamos, tenemos menos energía potencial gravitacional y en una situación más estable. Una forma fácil de verlo es si estamos arriba de la montaña, justo en la parte más alta, en la cumbre, tenemos mucha energía potencial. ¿Qué pasa? Nos resbalamos y nos caemos hasta abajo hasta que nos paramos. ¿Qué pasa? Es más estable estar parado en la base de la montaña que arriba de la montaña. Tenemos menos energía abajo de la montaña que arriba. Entonces arriba es una situación más inestable que abajo de la montaña. Bien, eso se estudia mejor en físico-química, pero ahí queda demostrado que una fuerza conservativa trata siempre de llevar al sistema a un nivel de energía potencial menor. Bien, si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.